Paz, hermanos, damos gracias al Señor por estar reunidos una vez más, Señor Jesús, a través de la radio La Predicadora, a través de la página de Facebook, La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor de poder estar junto con mi esposa, con mi hijo Timo. Hoy está durmiendo, así que hoy no lo van a escuchar. Así que bueno, hermanos, gracias le damos al Señor. Y con la compañía de todos ustedes que nos escuchan, amén, a través del Dios. Facebook y a través de la radio también. Gracias le damos al Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, en especial manera a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, que se encuentran en la calle José Hernández 384. Si usted nos quiere visitar, tenemos reuniones los días sábados a las 19 horas y los días domingos a las 9 de la mañana. Si usted quiere conectarse los días miércoles, lo puede hacer a través del Facebook del Pastor Ramón Encina. Estamos haciendo reuniones virtuales a través de Facebook, a través de Messenger. Usted puede enviarle la solicitud al pastor y el pastor lo va a estar ingresando el día miércoles a las 20 horas. Tenemos la reunión, hermano. El fin es poder compartir con otros hermanos y poder extender esta gracia maravillosa. Amén. También saludamos al pastor, nuestro amado pastor Ramón Encina, que hoy estuvo a la mañana haciendo el programa, hermano. Escúchelo, que muy preciosa estuvo la palabra. Como siempre, esta gracia es maravillosa, hermano. Amén, Y bueno, saludamos a todos los hermanos, a los hermanos que nos ven de lejos también, que el Señor les bendiga. Bueno, le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta mañana. Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por este hermoso día que el Señor nos da, ¿no? De sol, de viento, de fresquito. Gracias al Señor Amén. por eso. Y gracias porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido en todas las cosas, ¿no? Amén, Amén. gloria a Dios. Bueno, hermanos amados, vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén, Si Señor. después usted quiere escuchar nuevamente esta predicación, la predicación que el pastor hizo hoy a la mañana, o quiere ver los videos de los cultos, usted puede hacerlo a través de la página de YouTube La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y usted puede suscribirse, y cuando usted se suscribe, automáticamente cada vez que un video se sube a la página de YouTube, le va a llegar a usted la notificación. Tiene que activar la campanita. Tiene que activar la campanita y ahí le va a llegar la notificación de que una nueva enseñanza se subió a la página de YouTube para poder ser enriquecido, hermano. Así que le invitamos a que usted se suscriba para que usted pueda recibir la palabra y para que también la palabra pueda correr y pueda ser glorificada. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, porque tú nos guardas en salud, nos proteges. Amén. Tú nos das, Señor, el sustento diario, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú bendices a tus hijos, dice tu palabra, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los hermanos que nos escuchan en esta tarde, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que nos escuchan por primera vez. Aquellos, Señor, que nos vienen escuchando pero que todavía no han decidido entregar su vida a ti, Señor. Que ellos puedan, Señor, reconocerte como su único Señor y Salvador, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También quiero saludar a la hermana Ángela, que yo sé que nos escucha. Gracias, El Señor Señor le Jesús. bendiga a la Gloria hermana a Dios. Ángela. Gracias le damos al Señor por la vida de ella, porque hacía 4 años que no la veíamos, hermano. Por Y la pandemia. por la bueno, con pandemia, tantas y bueno, cosas. la hermana es una hermana anciana ya de muchos años, pero gracias al Señor que ella siempre estuvo ahí en contacto a través de la radio, a través de las ondas radiales, ¿no? Y gracias al Señor que la pudimos ver, después de 4 años pudimos verla estos fines de semana. Gracias, El Señor Señor. bendiga su vida, la vida de su hija y de su familia, hermanos. A veces estabas en la radio y parecería que nadie escucha, que nadie sabe, pero cuánto bien se puede hacer. Amén. No, gloria al Señor, cuánta compañía, ¿no? Amén, gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, un texto muy conocido. Lo citamos muchas veces. Yo creo que toda la iglesia lo cita este texto, ¿no? Pero es maravilloso poder entenderlo, poder recibir la iluminación de esta palabra. En Juan capítulo 8, versículo 31, hermanos amados. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese qué Gloria a maravilloso. Dios. Fíjese qué maravilloso, maravillosa esta palabra. ¿Cuántas veces la hemos citado? Sí, innumerable cantidad de veces, aún en las oraciones nosotros la citamos. Pero como le dijo aquel hombre a este que estaba leyendo la escritura, ¿entiende lo que lees? ¿Vio? Le dijo, ¿entiende? Y si alguien me explicara, dijo. Felipe el eunuco.
¿Vio? Si alguien me explicara, entonces pudiera entender. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Y Señor aún Jesús. más si los ojos del entendimiento fueran abiertos. Y bueno, pero hermano, hay una buena noticia. Dice la palabra de Dios que Él dio el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que pudiéramos conocer las inescrutables riquezas de Cristo, de su gracia. Y entonces dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjese, a los judíos que habían creído en Él. Vio que Él vino a los judíos y dice, a los suyos vino y ellos no lo recibieron. Pero acá vemos que parte de los judíos le recibieron al Señor, creyeron en Él. Y entonces le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y permanecer en la palabra del Señor es mantenerse firme en lo que hemos creído. Amén, gloria a Dios. No es hacer otra cosa. No es hacer obras multitudinarias, ni obras extravagantes, ni obras así de excelencia para decir, bueno, yo por causa, entonces yo demuestro que permanezco en el Señor. No. Acá dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y nosotros creemos la palabra, la declaramos y la atesoramos. Entonces cuando la atesoramos, el Espíritu Santo la hace una realidad. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos discípulos del Señor? Aquellos que dan a conocer a través de su vaso de barro o a través de los cuales se da a conocer la vida de Dios. Ellos son discípulos. Tienen la misma vida. Hablan lo mismo, sienten lo mismo, o escuchan lo mismo. Todo es lo mismo, en aquel que instruye y en aquellos que son instruidos. Pero dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Permanecierais en mi palabra. Porque la palabra siempre permanece en nosotros. La palabra siempre permanece en nosotros. En aquello que la recibimos con fe verdadera. Como aquella semilla que cayó en buena tierra, permanece en nosotros cuando la recibimos con fe verdadera. Pero ¿cuántas de las palabras que hemos recibido que permanecen en nosotros? Pero en cuántas de estas palabras nosotros permanecemos firmes? ¿Y cuándo se ve que nosotros permanecemos firmes? Cuando pasamos por el momento de la prueba. Ahí se ve qué firmeza nosotros teníamos en la palabra. Por eso el Señor decía, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Qué maravilloso. Conocer la verdad, tener una relación con la verdad, tener una comunión con la verdad. Pero ¿qué es esto de tener una relación con la verdad? Usted habla, hermano Nicolás, como si la verdad fuese una persona. Y ciertamente que la verdad es una persona. ¿Qué dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 6? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces cuando nosotros decimos, y conoceréis la verdad. Cuando nosotros decimos que conocemos la verdad, le conocemos al Señor. Conocemos su gracia. Y su gracia es maravillosa. Nos hace a nosotros entender cosas que antes no entendíamos. Nos hace entender a nosotros que ahora somos hijos. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Lo que es permanecer. Permanecer en la verdad. Para poder conocer toda la verdad. Alabado sea su nombre. Que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Fíjese y tenemos la verdad escrita y en nuestros corazones ahora, no en tablas de piedra, sino con tinta en nuestros corazones, ¿no? Fíjese, qué maravilloso. Y no solamente que tenemos esa verdad, sino que la realidad de esa verdad. Amén, ¿no? gloria a Dios. Y la verdad es la única que nos hace libres a nosotros. ¿Y libres de qué? Libres del yo. Gloria a Dios. Libre de la carne, libre de los pensamientos. Porque a veces nosotros declaramos que somos libres y sin embargo seguimos siendo esclavos. Sí. Esclavos de nuestros pensamientos, esclavos de lo que... Y fíjese que Pablo dice ahí, fíjese, en el capítulo 6, versículo 14 creo que es del libro de Romanos. Sí, no, 16, perdón. 6:16. Dice, y si lo que no quiero... No, 6:16. Sí.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjese, si nos sometemos a alguien como esclavo, ¿no? Yo como alguien, el esclavo es una persona que fue vencido. Fue vencido y fue comprado. Fue comprado y entonces ahora hay alguien que tiene autoridad sobre él. Bueno, el apóstol Pablo acá nos dice, sea de la obediencia, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte. Fíjese. Pero nosotros, gracias al Señor, que ya no somos esclavos del pecado. Porque después dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, ahí entramos en esa libertad, en esa gloriosa libertad, como me decía mi esposa cuando antes de que empecemos el programa, una gloriosa libertad. Por eso, hermano, la gracia nos hace libre. Amén, gloria Pero no es que nos hace libre para hacer lo que queramos, sino que la gracia nos hace libre del pecado, del poder del pecado y de la culpa del pecado. Fíjese, la gracia nos hace libre de esas tres cosas, sin hablar del mundo y del infierno y de la condenación eterna. Pero como el mundo y la condenación eterna ya no es nuestro problema, porque hemos sido crucificados al mundo, así como el mundo nos fue crucificado a nosotros. De la condenación eterna no tenemos ni que preocuparnos, porque hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Pero hay algo que siempre nos está persiguiendo. Y ya no hay condenación para nosotros. Gloria a Dios. Fíjese, qué maravilloso. Gloria a Dios. Hay algo que siempre nos está persiguiendo. ¿Y qué es lo que siempre nos está persiguiendo? El pecado. Porque dice, corred con paciencia, dice, la carrera que tenéis por delante, dice. Pero dice, no, habiéndonos despojado, dice. Dice en el 12.1 de Hebreos. Ahí mi esposa lo va a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese, el pecado nos asedia, nos persigue por todos lados, que está buscando la manera. ¿Y qué usa el pecado? El pecado usa las concupiscencias, pero como nosotros estamos llamados a vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, entonces no tiene poder sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien os obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, fíjese qué maravillosa esta gracia, hermano. Qué maravillosa esta gracia. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, Gloria a Dios. Este tiempo pasado, un tiempo pasado, éramos esclavos del pecado. Habéis obedecido, habéis creído, de corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Amén. Fíjese qué maravilloso. Por eso, como mi esposa lo citaba, dice, por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Y la gracia nos hizo libre a nosotros. Libre, ¿para qué? Para nunca más volver a ese yugo de esclavitud en el que estábamos antes. Nunca más. Nunca más. Por eso dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Conocerle al Señor. Caminar con Él. Estar con Él. ¿Y de qué manera le conocemos? Como dice en el versículo anterior, si permanecemos. Claro, si permanecemos en su palabra, dice, seremos verdaderamente sus discípulos. ¿En qué palabra? En la palabra de esta gracia. ¿Y dónde están las palabras de esta gracia? Y ahí usted puede leer desde Romanos hasta Hebreos. 14 cartas que el apóstol Pablo escribió para la iglesia. ¿Y qué hacemos con las otras cartas? No desechamos a los otros apóstoles, no desechamos a los profetas, no desechamos a nadie, no desechamos a nadie. Pero el Señor nos dio un maestro, nos señaló al maestro, y conforme a la dirección que dio por medio de ese maestro, nosotros tenemos que andar. ¿Y cómo andamos? Dándole lugar a esta vida que hemos recibido. Es maravilloso, hermano. Y tenemos una libertad tan grande. Antes no teníamos libertad. Antes la ley no nos daba libertad para nada. La ley nos llevaba, tenés que andar así, tenés que conducirte así, tenés que hablar así, tenés que vestirte así.
Pero la gracia nos dio una libertad. Pero aunque la gracia nos dio a nosotros una libertad, nunca la gracia nos va a llevar a nosotros a hacer, pensar o sentir algo que pueda quebrantar nuestra comunión con el Señor. Nunca, nunca, ¿vio? Nunca nos va a llevar la gracia a provocar algo que haga que la vida de Dios no se manifieste en nosotros. La gracia nunca nos lleva a darle lugar a la carne. Amén, la gloria gracia a Dios. nunca nos lleva a ir en contra de la palabra. Fíjese. ¿No? Todo lo contrario. Fíjese qué maravilloso. Todo está en perfecta armonía, ¿no? Por eso dice ahí en Gálatas, capítulo 5. En el 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, gloria a Dios. Fíjese. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjese. ¿Por qué le escribía así el apóstol Pablo a los Gálatas? Porque los Gálatas habían conocido la gracia. Pero después de haberse distanciado un tiempo el apóstol Pablo, dice que se introdujeron los maestros de la circuncisión y de la ley, y los llevaron a los Gálatas nuevamente a judaizar, nuevamente a circuncidarse. Y el apóstol Pablo les exhortó a ellos, les amonestó a ellos. Está pues firme, hermano, no se vuelvan otra vez a ese lugar donde ustedes estaban antes. Si el Señor les hizo libres. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez en sujeto a yugo de esclavitud. Y fíjese lo que dice en el 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjese, ¿por qué le dice esto el apóstol Pablo a los Gálatas? Y porque un poquito más arriba dice, vio en el 7, dice, vosotros corríais bien, dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Vio? Estamos hablando de la verdad, de la gracia y de la verdad. Y la gracia nos trae nos trae la provisión, y la realidad de esta gracia nos trae a nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de la verdad que está escrita. ¿Vio? Y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que no seamos engañados. ¿Vio? Y entonces dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Para no creer a la verdad. Esta persuasión, dice, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, ¿vio? Una falsa enseñanza que entre por ahí. Por más chiquita que sea. Nos vuelve a esclavizar. Sí, nos vuelve a esclavizar. Dice, una pequeña levadura, dice, leuda toda la masa. Y nosotros con mi esposa de eso sabemos porque nosotros nos dedicamos a trabajar con la masa. Un poquito de levadura que usted le ponga a la masa de más y ya ha hecho a perder toda la masa. Ya la echó a perder. Y acá dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, dice, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. ¿Vio? Mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. ¿Vio? Pero en el 13 dice, y vosotros, dice, porque vosotros, hermano, dice, ¿vio? Vosotros, hermano, o a libertad fuiste llamados. ¿Vio? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, escribe el apóstol Pablo en otra carta. Amén, A la libertad Señor gloriosa de los Jesús. hijos de Dios. Gracias, A libertad fuiste llamado. ¿Vio? No vaya a tener ese yugo pesado sobre nosotros, ¿vio? Como dice en Colosenses capítulo 3, que dice que éramos sometidos a mandamientos y preceptos de hombres que decían no gusten ni toquen ni aun manejen, dice, cosas con las cuales se destruyen con el uso. ¿Vio? Dice en el 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, Claro. en humildad y en duro trato del cuerpo, Sí. pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjese, no tienen valor alguno. Y ahí Bien, estábamos antes. ahí estábamos antes. Esclavizados. Vienen las concupiscencias y eso no tiene poder contra la concupiscencia. Pero la gracia y la realidad de la gracia en nosotros tiene poder. ¿Vio? Contrarresta todo aquello que se quiere levantar en contra de esta vida poderosa que está en nosotros. Fíjese, por eso dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. ¿Vio? A libertad fuimos llamados, hermano. ¿Vio? ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. ¿Vio? Él nos dio esa libertad, una gloriosa libertad. ¿Vio? Él nos trasladó del reino de las tinieblas, dice, al reino de su amado Hijo. Fíjese, en una libertad gloriosa. ¿Vio? Que aún en esa libertad hay un, ¿cómo se dice? Hay un cerco. ¿Y quién es el cerco? Nuestro amado Señor Jesucristo. Pero no es que Él pone ese cerco, ¿vio? Porque Él es malo, porque...
No, es para que nosotros disfrutemos de esa libertad. Hay tanta libertad, es tan vasta, tan suficiente es la libertad que tenemos en Cristo, tan provechosa es la libertad que tenemos en Cristo que ¿para qué vamos a salir de ahí? ¿Vio? Y si salimos de ahí, ¿sabe dónde vamos a ir? Vamos a ir al lugar donde estábamos antes, donde creíamos que teníamos libertad, pero éramos esclavos de aquel que nos gobernaba antes, de Satanás, de la carne, del mundo, ¿vio? Pero el Señor nos libertó de allí, Gloria a Dios. con su grande amor y su misericordia. Por eso dice, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros nos examinamos a nosotros mismos. Y nos examinamos. Y la verdad que yo soy esclavo de esto, o soy esclavo de esto otro. Entonces, ¿será que conocí la verdad realmente? ¿O será que le di lugar a la verdad y a la realidad de esta vida realmente en mi vida? Porque todavía sigo siendo esclavo de cosas, ¿vio? Pero cuando nosotros le damos lugar a la palabra de Dios, a la verdad en nosotros y a la realidad de la vida de Dios en nosotros, ya nunca más volvemos a ser esclavos de aquellas cosas que éramos antes, ¿no? El Señor nos traslada a una libertad tan gloriosa, hermano, tan gloriosa. Y hay una paz en nuestro corazón, hay un descanso en nosotros, ¿no? Hay un descanso, porque esta gracia no nos introdujo en ella misma, no nos introdujo el Señor en la gracia para que seamos hombres y mujeres infelices, no, para que gocemos la libertad que Cristo nos dio, Amén. que Dios nos dio en Cristo. Y esa libertad es maravillosa, hermano. Es maravillosa esa libertad. Amén. Fíjese. Ahí dice, no, dijo, bueno, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Sí. No, y la verdad os hará libre. Fíjese, No, fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Hoy vos me compartías un versículo de Proverbios. Ah, sí, 23. Sí, vamos a leerlo ahí. Fíjese qué maravilloso. Porque a veces nosotros compramos, entre comillas, compramos tantas cosas. Veo que son dulces al paladar, por decirlo de alguna manera, veo de este mundo, a eso me refiero. Bien, son agradables a nuestros ojos, pero no sacian. ¿Vio? No sacian. Nada tienen que ver con lo que Dios nos quiere dar en Cristo Jesús. ¿Vio? Y en el libro de Proverbios, amor. Sí. En el 23. Sí. Fíjese lo que dice ahí. No sé si era 12, 13. En el 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Fíjese, compra la verdad. ¿Vio? Y acá dice compra la verdad. Pero eso es algo que no podemos comprar nosotros. Yo no puedo comprar la verdad. Pero el Señor Jesucristo ya la compró. Amén. Acá lo que se refiere cuando dice compra, Sí. es que te tomes el tiempo de ir, Sí. ¿no? Y adquirir esa verdad que ya es nuestra, ¿no? Fíjese. Que el Señor la pagó con su sangre. Fíjese qué maravilloso. Él ya pagó el precio. Ahora está en nosotros apropiarnos, como dice mi esposa, ¿no? Apropiarnos de esa verdad gloriosa para nosotros. Porque en esa verdad, hermano, está en juego nuestra conformación. Ya no está en juego nuestra salvación. Gloria a Dios. Nuestra salvación no está en juego en que si nosotros nos apropiamos o no nos apropiamos de la verdad. Eso fue al principio. ¿Vio? Eso fue al principio. Nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor y la salvación nos fue adjudicada. ¿Vio? Por su gracia, por su misericordia, no por algo que nosotros hubiéramos hecho. Pero ahora la palabra del Señor nos está haciendo ver que hay una herencia que está por delante. Y de que nosotros nos mantengamos firmes en esta verdad que hemos recibido, depende de nuestra herencia que está por delante. ¿Vio? Mantenernos firmes en la verdad. Por eso dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Vio? No la vendas. ¿Vio? Y venderla es, cuando habla de vender la verdad, es, no, como decía mi esposa, no darle el valor. Vio que hubo alguien que no le dio valor a lo que tenía, y era muy preciado. ¿Vio? Y ese fue Esaú. Esaú tenía la primogenitura, el sacerdocio y el reinado.
Pero no le importó. No le importó. Él tenía hambre, dice. ¿Vio? Él tenía hambre. Y vio que su hermano tenía un plato de lentejas. ¿Vio? Y le dijo, yo quiero comer de lo que... Y bueno, pero esto tiene un precio, le dijo el hermano, ¿vio? Esto tiene un precio. Y bueno, le dijo, toma todo lo que es mío, te lo doy, con tal de que me dejes de comer. Y le vendió a eso. No le dio el valor a lo que Dios le había dado a él. ¿Vio? Y a veces nosotros, por descuidar, ¿vio?, el valor que tiene la verdad, lo que la gracia produce en nosotros, le terminamos vendiendo. ¿Vio? ¿A quién le terminamos vendiendo? A otro que la aprovecha más que nosotros. ¿Vio? A otro que la aprovecha más que nosotros. Otro hermano que tal vez es sincero, ¿vio? No digo que nosotros no seamos sinceros, pero el hermano es sincero y nos ve a nosotros. Bueno, ¿vio? Como pasó con Jacob y Esaú, fíjese. Pero acá la palabra de Dios dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. ¿Vio? ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Permaneciendo en la palabra, creyendo firmemente lo que el Señor dice, y más específicamente lo que el Señor dice de nosotros. ¿Qué dice el Señor de nosotros? Que nosotros somos sus hijos. Gloria a Dios. ¿Vio? Que somos santos, que somos justos, que somos perfectos en Cristo. ¿Vio? En Cristo. Y entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Oh Señor, mira, tengo esta situación, tengo este pensamiento, tengo este sentimiento, tengo esta debilidad en mi carne, que no sé cómo. Y bueno, y la palabra de Dios dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Vio? Viene la palabra a nosotros, pero ya no solamente el conocimiento, sino la realidad de la palabra. ¿Vio? Viene la realidad de la palabra. ¿Y por medio de qué viene la realidad? Por medio de la vida que hemos recibido. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Gracias, Qué Señor maravilloso. Jesús. O sea que ya nada hacemos nosotros, sino la que hace es la vida de Dios en nosotros. Por eso es tan importante que abra los ojos a nuestro entendimiento en el conocimiento de Él. Amén, Él nos gloria a hace Dios. conocerle a Él mismo, ¿no? Para Gloria que a nosotros Dios. podamos tomar en cada situación y salir victoriosos por medio de la palabra. Amén, ¿No? Y aleluya. nosotros creemos la palabra y declaramos la palabra. Fíjese. Por eso ese himno, el himno 48, tan hermoso, ¿no? Sublime gracia, hace más de 270 años que está escrito, pero está tan bien detallado lo que el Señor hace en su gracia, ¿no? Amén. Desde que creímos y hasta lo que vamos a recibir, ¿no? Que nosotros desde ya lo estamos disfrutando, Gloria a Dios. ¿no? Pero gloria al Señor, es tan hermoso, hermano. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano, conocer la gracia del Señor. Pero ya no como un conocimiento, sino como una realidad en nosotros. Eso es maravilloso. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Eso es lo que nos hace libre. Gracias, Señor No, Jesús. no nos hace libre solamente conocer la Biblia, ¿vio? Sino que la Escritura puede ser una realidad en nosotros, y para eso necesitamos la dependencia del Espíritu Santo, Amén. la dependencia de esta vida. Y Amén, ahí amor. mismo más abajo dice, Sí, ¿por qué le dice a ellos que todavía eran esclavos? Y ellos tenían conocimiento de la palabra, Sí. pero no... Ahí dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Fíjese. Pero ellos eran esclavos del pecado, aunque Amén. tenían conocimiento. Ellos sabían que venían del linaje de Abraham. Pero sin embargo, y así a veces nos pasa a nosotros, tenemos mucho conocimiento, pero no creemos y no declaramos Amén. en el momento de la prueba. Entonces seguimos siendo esclavos. amén, gloria a Dios. Fíjese. Y el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, dice. ¿Vio? Vuelvo a decir, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si, hermano, usted está siendo de alguna manera esclavo de alguna concupiscencia de su cuerpo, de su carne, y el Señor le quiere hacer libre hoy. Y el Señor le hace libre por medio del conocimiento de esta Y gracia. esas concupiscencias que son enojo, celos, amargura, tristeza, todo eso que nos llevan a ser esclavos, ¿no? Y sí, porque fíjese que muchas veces nosotros decimos concupiscencia y siempre pensamos en la fornicación y el adulterio. Pero una raíz de amargura o un enojo o cualquier otra concupiscencia que se manifiesta en nosotros nos puede hacer esclavos de ella misma.
¿Vio? Fíjese, y entonces dice la palabra del Señor, así que si el Hijo os libertare, dice, ¿vio? Si el Hijo os libertare. Gloria a Dios. ¿Vio? Y hoy, ¿cómo nos liberta? En aquel tiempo, el Señor nos libertó del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación por medio de su muerte. Fíjese, hoy el Señor nos liberta de la concupiscencia de la carne por medio de su vida. Fíjese. ¿Y cómo que el Señor nos liberta por medio de su vida, hermano Nicolás? Y bueno, vamos a leer ahí en Romanos 5. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjese, seremos salvos por su vida. Y eso no está hablando de un pasado, sino que está hablando de un futuro, de un presente y de un futuro. Claro, es continuo. ¿Vio? Y entonces ese seremos salvos por su vida. No está hablando de nuestra salvación inicial, ¿vio? De la salvación de la condenación eterna y de la salvación del pecado y del poder del pecado. No está hablando de eso. De eso fuimos salvos en la cruz del Calvario, por medio de la muerte de su Hijo. Pero acá dice que seremos salvos por su vida. ¿Vio? Y esa es la salvación progresiva que se va obrando en nosotros, que el Señor va obrando en nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de la vida que hemos recibido. ¿Vio? Cuando una de las concupiscencias se quiere manifestar, ¿vio? Ya nosotros no vamos como nosotros pensábamos antes, ¿vio? Vamos al ayuno y la oración para que esto que se está manifestando en mí ya no me sea molestia, ¿vio? Salíamos del ayuno y la oración y eso tenía el doble de poder que tenía antes que entremos al ayuno y la oración. Ahora se lo dejamos a la vida de Dios. Amén, ¿No? Ahora se lo dejamos a la vida de Dios. Y la vida de Dios se encarga. Porque dice, y habiendo sido reconciliado por medio de la muerte de su Hijo, dice, mucho más, fíjese, mucho más claro, es lo que vamos cuando éramos enemigos nos reconcilió con Él, ahora ya siendo reconciliados. Fíjese, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. ¿Y de qué seremos Señor salvos? Jesús. De todas esas concupiscencias que quieren atacarnos todos los días de nuestra vida. ¿Vio? Todos los días. Y esto no son solo palabras. Sí. Porque uno las escucha y que, ay, qué lindo, pero en el momento de la prueba tenemos que recordar esto. Fíjese, sí, y es que es así, para obtener hermano. victoria en todas las cosas, ¿no? Nosotros descansamos en la victoria que Él obtuvo, ¿no? Y bueno, cada vez que vienen estos pensamientos, cada vez que se quiere manifestar, no la vida de Dios, sino que la carne quiere tener lugar, ahí viene la palabra de Dios. Fíjese. Y nosotros la creímos, bueno, y la declaramos en ese momento. Y es maravilloso, hermano, porque ahora como decía el pastor, el apóstol Pablo, ¿no? Le decía, nosotros no ignoramos sus maquinaciones, refiriéndose a Satanás, pero ahora tampoco ignoramos los ataques de la carne, tampoco ignoramos, ¿vio? ¿Cómo que no ignoramos? Y no, porque ahora sabemos contra quién nos estamos enfrentando, pero ¿sabe qué, hermano? La batalla no es nuestra. La batalla es del espíritu, porque dice ahí en Romanos 8, dice, y el espíritu y la carne, dice, se oponen entre sí, dice, ¿vio? Se oponen, combaten entre sí, ellos dos. La batalla de la carne es con el espíritu, ¿vio? Y cuando hay ese combate, ¿usted quién cree que vence? La carne no va a vencer el espíritu, porque es una vida poderosa. Por eso estamos llamados a andar en esa vida. Andar en esa vida. Y cuando nosotros andamos en esa vida, entonces se cumple en nosotros automáticamente lo que dice después. No se satisfacen los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la vida que está en nosotros nunca nos va a llevar a nosotros a satisfacer los deseos de la carne. Entonces ahí se cumple lo que estábamos leyendo al principio. Conoceréis la verdad. Gloria a Dios. Y la verdad os hará libre. ¿Cuántos años fui víctima o fui esclavo de las concupiscencias de mi carne? Hermano amado, ahora dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad está en nosotros. ¿Vio? La verdad está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y Él está en nosotros como vida. ¿Vio? Y entonces cuando la carne se quiere levantar contra nosotros, porque acuérdense que uno de los enemigos que Israel no pudo vencer, pero siempre estuvo con él,
fue Amalek. Y el Señor le dijo, y Amalek estará siempre con vosotros. Y Amalek representa la carne, ¿vio? Y siempre Israel estaba ahí en combate con la carne, ¿vio? Siempre Israel estaba ahí en combate con la carne. Gloria a Dios. ¿Vio? Pero ahora nosotros sabemos de quién es la lucha. Gloria a Dios. La lucha no es nuestra. La lucha es del Espíritu. El Espíritu y la carne combaten entre sí, dice. ¿Vio? Para que no hagáis lo que quisiera. Pero gracias al Señor que como nosotros no alimentamos la carne, ¿vio? No alimentamos porque no, estamos llamados a no satisfacer los deseos de la carne, el que siempre está venciendo es el Espíritu. Ahí podemos darnos cuenta dónde estamos, si Amén. estamos en el Espíritu o si estamos en la carne. Gloria a Dios. El yo ya fue muerto, Amén. crucificado, no muerto y sepultado, nunca más resucitado, sino que ahora es una nueva creación. Amén. Y estamos Gloria en el a Dios. Espíritu o estamos en la carne, ¿no? Fíjese qué Pero gloria al maravilloso. Señor, ¿no? Y cuando vemos la carne en nosotros, ¿tiene solución eso también? Amén. Lo llevamos a la cruz. Amén, ¿no? Lo gloria a declaramos Dios. muerto, ¿no? Como ya fue en aquel momento cuando creímos, ¿no? Fíjese Gracias al Señor. qué maravilloso. Y empezamos a obtener victoria. Y a veces parece una victoria tan chiquitita, pero es una victoria. Fíjese, qué hermoso, ¿no? Porque ahora... Cuando se nos presenta la oportunidad de enojarnos, manifestamos el amor, ¿no? Manifestamos el perdón, Amén. manifestamos un carácter manso. Pero Gloria a todo Dios. eso de parte de la vida de Dios que está en nosotros. Entonces ahí se manifiesta el Espíritu, Fíjese, ¿no? Y obtenemos victoria en ese momento, ¿no? fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque ahora podemos ver una realidad de esa palabra. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Gloria a Dios. A libertad. ¿Y dónde está mi libertad? Mi libertad está en Cristo. Amén. ¿Dónde está la libertad de mi esposa? En Cristo. Amén. Gloria ¿Vio? a Dios. ¿Y hasta dónde está mi libertad? Hasta donde empieza la libertad de mi esposa. Ahí termina mi libertad, ¿vio? ¿Vio? En el sentido de que nunca la vida de Dios me va a llevar a mí a obstaculizar la libertad que tiene mi esposa en Cristo, ni a ella la va a llevar a obstaculizar o ser el objeto de obstáculo en la libertad que yo tengo en Cristo Jesús. Y como Nunca. decías al principio, que el Señor nos puso en un cerco. Sí. Pero ese cerco no es un cerquito, es amplio Es el cerco. amplio. Tenemos libertad de andar, ¿no? Amén. Qué hermoso, eso es lo que no teníamos antes cuando estábamos bajo la ley. Antes teníamos que dar cuenta de todo, Amén. de todo lo que hacíamos. Pero ahora tenemos libertad en Cristo, porque Amén. sabemos que el testigo fiel y verdadero está todo el tiempo con nosotros y a Él no se le puede ocultar nada. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Fíjese Señor. qué maravilloso. Gracias, Señor. Una Jesús. libertad gloriosa, hermano. Una libertad gloriosa. El mundo no lo puede entender. No lo puede entender, porque primeramente tienen que nacer de nuevo. Pero nosotros los que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, entendemos que fuimos llamados a una libertad gloriosa. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Fíjese. Gracias, Señor. Y esa libertad tiene un precio, sí tiene un precio, pero no para nosotros. El precio lo pagó el Señor. ¿Vio? El precio lo pagó el Señor. Y por amor al precio que el Señor pagó en la cruz del Calvario, entonces nosotros nos rendimos. ¿Vio? Nos rendimos. Señor, vive tu vida en nosotros. ¿Vio? Y esa vida cuando se manifiesta en nosotros nos hace experimentar la libertad que Cristo ganó para nosotros. Gloria a Es Dios. maravilloso, hermano, Gracias, maravilloso. Señor. Por eso el Señor dijo, a libertad fuiste llamado, dice. Solamente que no sé de esta libertad como ocasión para la carne. ¿Y cómo vamos a usar la libertad para ocasión para la carne si la vida es la que nos está guiando? La vida nunca nos va a guiar a satisfacer la carne, jamás. ¿Vio? ¿Y eso por qué? Por amor a aquel que compró nuestra libertad. Si no servió por amor, los unos a los Amén, gloria a Dios. Fíjese. A eso sí nos va a llevar la vida. A eso Fíjese. sí nos lleva a esta verdad, ¿no? Amén, qué maravilloso. Gloria a Dios. Fíjese qué hermoso, ¿no? Y para terminar, creo que ya Amén, gloria a estamos Dios. cerca de Sí, la hora. falta 10 minutos. Pero- Fíjese, dice en el libro de Juan que estábamos leyendo. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído, a los judíos, perdón, que habían creído en él. Fíjese, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Fíjese, conoceréis, tendréis una relación con la verdad, ¿vio? Una relación de vida con la verdad, con el Señor mismo, ¿vio? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjese qué maravilloso, hermano. Amén, Y en el gloria a 36 Dios. dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y gracias le damos al Señor porque Él nos hizo libres. Él nos hizo libres de tanta opresión que teníamos en nuestra vida pasada. ¿Vio? Él nos hizo libres. Él rompió las cadenas
que nos tenía, con las cuales Satanás nos tenía ahí engrillado en este mundo. Pero gracias al Señor que vino y nos dio esa libertad preciosa, maravillosa, que Él pagó con su sangre preciosa. Gracias le damos al Señor, Amén, hermano. No sé si querías agregar algo más. Gracias, Señor Jesús. Qué maravilloso, hermano, poder experimentar. Amén, gloria a Dios. Gócese, hermano, gócese. Amén. Porque la gracia es para gozarse. En la gracia hay libertad. No libertad para obedecer a la carne, libertad para darle lugar a esta vida. Y cuando usted le dé lugar a esa vida, se va a gozar tanto, hermano, de las riquezas que la gracia le ha dado. Gracias le damos al Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando, a mi mamá, al hermano Juan y a todos los hermanos que nos escucharon a través de la radio La Predicadora, y a los hermanos y las personas que nos van a escuchar a través de YouTube. No se olvide que las predicaciones son subidas todas a YouTube. Hermano, si usted la quiere escuchar, puede ahí suscribirse y activar las notificaciones, como decía mi esposa, en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y ahí usted va a estar recibiendo la enseñanza de esta gracia maravillosa continuamente. Le invitamos que usted nos visite el día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor, hermano. Nos vamos a despedir hasta el día lunes. Gracias, Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta gracia maravillosa. Señor, gracias que nos hizo libres, Señor. Amén, nos hizo libres de todo gracias, aquello que Señor. impedía que podamos acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta gracia gloriosa, Señor, que quitó el peso del pecado sobre nosotros, Señor. Que quitó, Señor, la culpa, Señor, del pecado. La condenación, Señor, nos hizo libres de tal manera, Señor, que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde podemos hallar el oportuno socorro. Bendice a los hermanos que nos escuchan, Señor, para que también a ellos les sea de bendición, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados. Gracias, Jesús.